Hola queridos estudiantes del séptimo básico, los saludo cariñosamente esperando se encuentren todos muy bien en sus casas. Y bueno, hoy día comenzamos esta segunda clase bajo esta modalidad de video tutorial. Y bueno, dejar un poquito establecidas las normas para que ustedes puedan tener una concentración durante este video, apagar el televisor o cualquier equipo de música que esté funcionando en la casa por lo que dura este video. Bueno, la clase de hoy tiene que ver básicamente con retroalimentar un poquito los contenidos que vimos antes de la salida de estas, entre comillas, vacaciones, ¿ya? Y eso, y hacer también una revisión del trabajo, del experimento específicamente que ustedes debieron realizar en sus casas. Vamos a recordar un poco lo que estamos viendo en esta unidad 1 del comportamiento de la materia y su clasificación y lo que vimos en cuanto a mezclas homogéneas y heterogéneas. Vimos lo que era la clasificación de la materia, pero antes de eso, ¿cierto? Dijimos de que la materia eh, era todo lo que nos rodea, ¿cierto? Ya sean diversos objetos. Todos ellos son materia y la materia es todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio, ¿ya? Y por supuesto está presente dentro de diferentes estados físicos, los cuales también se pueden combinar de distintas formas. ¿Ya? Y gracias a esto se puede clasificar en sustancias puras y mezclas, vimos, ¿cierto? Las sustancias puras dijimos que eran aquellas cuya composición química es definida y constante, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que en su estado sólido, líquido y gaseoso, las partículas que las forman no cambian, nunca cambian, ¿ya? Y poseen también propiedades características, como por ejemplo la densidad, punto de ebullición, punto de fusión. Estas características más adelante ustedes las van a ver, ¿ya? Y por lo tanto no pueden separarse en componentes más sencillos, ¿ya? Y los cambios físicos que van experimentando no alteran su composición, ¿ya? Y dijimos que también a la vez las sustancias puras se clasifican en elementos y compuestos, ¿ya? Los elementos que están formados por el mismo tipo de partículas, las que no pueden ser descompuestas en otras más simples, ¿ya? Como por ejemplo el cobre puro, el oxígeno, el nitrógeno, ¿ya? Son elementos que no podemos separar, ¿ya? Están constituidas de una sola forma. En cambio, los compuestos están constituidos por dos o más elementos diferentes y estos pueden ser separados por sustancias simples mediante algunos procesos químicos, ¿ya? Esto significa que sí puede existir un cambio en la composición de la materia y algunos ejemplos, por ejemplo, valga la redundancia, el agua destilada, la sal, ¿cierto? Que están compuestos por más de un elemento. ¿Ya? Entonces, volvemos a recapitular que la clasificación de la materia se divide en sustancias puras y también en mezclas, ¿ya? Y en mezclas que dijimos que eran composiciones de dos o más sustancias puras que no reaccionan entre sí, ya como la palabra lo dice, ¿cierto? Y esto significa que conservan sus propiedades individuales. Y a diferencia de las sustancias puras, estas pueden separarse mediante procesos físicos. Las mezclas se clasifican en homogéneas y heterogéneas. Dijimos que las mezclas homogéneas se caracterizan por estar formadas por componentes que están distribuidos de manera uniforme, ¿ya? Y por la que no es posible distinguirlos a simple vista. Esta es una característica muy importante para que nosotros las podamos diferenciar, ¿ya? También se le conocen con el nombre de disoluciones y están formadas por un soluto, que es el componente que se encuentra en menor cantidad, y un disolvente que se encuentra en mayor cantidad. Por ejemplo, tenemos acá la sal disuelta en agua. Si nosotros vemos este vaso que nos dice que tiene sal, no podemos distinguir el agua por sí sola o la sal por sí sola, ¿cierto? Están disueltas de manera uniforme, homogénea, por eso se le llama así. Por ejemplo, en los perfumes. Los perfumes es una solución de líquido que contiene aceites, aromatizantes, alcohol, agua, etcétera. Entonces, son elementos que si yo veo, por ejemplo, este frasco de perfume, no puedo identificar cada elemento por sí solo, ¿ya? Lo mismo la solución del agua en el azúcar, muy parecido a lo que es la sal, y el acero, que el acero está compuesto por carbono y hierro, entonces no podemos visualizar ambos elementos por sí solos, ¿ya? Entonces esa es la característica principal de una mezcla homogénea. En cambio, la heterogénea
aquí la distribución de sus componentes no es uniforme. ¿Y esto qué significa? Que sí podemos distinguir esos elementos a simple vista. Por ejemplo, tenemos acá la sopa, ¿se acuerdan? Podemos ver aquí, por ejemplo, los fideos, las verduras, la carne, ¿cierto? Entonces es una mezcla que tiene distintos tipos de componentes y los podemos visualizar. Por ejemplo, acá este frasco de frutos secos, ¿cierto? Que tiene diferentes tipos, almendras, nueces, etcétera. El granito, que también está compuesto por otros tipos de minerales, ¿cierto? Una galleta con chip, por ejemplo. Podemos ver la masa de la galleta, los chips por separado, ¿cierto? Lo mismo, una ensalada surtida, ¿cierto? Podemos ver cada elemento. Por eso se le llama una mezcla heterogénea, porque sí podemos ver los elementos, los componentes por los cuales están compuestos. Dimos también, ¿cierto?, la lectura complementaria del texto, que espero que ustedes la hayan realizado, ¿cierto?, de la página 8 hasta la 15. Y recuerden que dimos una actividad que tiene que ver con que ustedes puedan haber realizado un experimento en la casa. En el experimento 1 dijimos que debían preparar una taza de té y el experimento 2 introducir una pequeña cantidad de aceite en un vaso con agua, ¿ya? Quiero felicitarlos porque hay unos trabajos muy buenos, ya que con mucha dedicación. Así que yo los quiero felicitar por eso. Lo que sí dejarle un poquito en claro que también hubieron algunos trabajos que quizás no se entendió bien la dinámica, hicieron otros tipos de experimentos, ¿ya? Pero la idea era hacer estos dos tipos de experimentos para que ustedes puedan visualizar los tipos de mezcla, ya sea homogénea y heterogénea, que daban resultado con estos experimentos. ¿Ya? Entonces, este experimento se realizaba mediante este instrumento POE, recuerdan que donde aquí ustedes van registrando, por supuesto, inventan un nombre de acuerdo al experimento, en el que realizan, ¿cierto? Los materiales, ustedes señalan los materiales que utilizaron para ese experimento, el que hacemos, el paso a seguir, la predicción, donde ustedes predicen antes de realizar el experimento. Aquí es muy importante dejarlo claro para otras actividades a futuro, ya que en la predicción ustedes deben realizar este paso antes de realizar el experimento. Por algo es una predicción que ustedes van a entablar de acuerdo al experimento que se viene. Posteriormente en la observación, ustedes registran el paso a paso con lo que ocurrió, con lo que ustedes vieron en ese experimento, y en la explicación explicar por qué creen ustedes que ocurrió lo que observaron, y aquí en esta parte ustedes debiesen haber indicado al tipo de mezcla que correspondía a este experimento, ¿ya? Y bueno, yo, como les dije, hay muchos trabajos muy buenos, y bueno, yo aquí elegí el trabajo de un compañero o compañera, no sé. Entonces vamos a revisarlo un poquito para que ustedes también revisen sus resultados. Bueno, yo si bien tengo todo ya listo, ¿cierto? Con los resultados de cada uno de ustedes, pero es para que ustedes un poquito vayan viendo en comparación a este trabajo como ustedes también lo hicieron, ¿ya? El compañero acá en el nombre del experimento le puso, le inventó el nombre y le puso cambio de color, ¿ya? Perfecto. En el que tenemos, puso un vaso transparente, agua caliente y un sobre de té, ¿cierto? En los materiales que utilizó para este experimento. En el que hacemos el paso a paso, ¿cierto? Él dice que busqué una taza transparente para ver qué sucedía más claro. Puse agua caliente en el vaso y luego agregué el té. Perfecto. Y en la predicción, ¿qué es lo que él predice? Dice, pienso que la bolsa soltaría el color y cambiaría el tono del agua. Perfecto, muy bien, esa es la predicción que él tiene el momento antes de hacer este experimento. Y en la observación, o sea, lo que ocurrió, lo que observó cuando realizó el experimento, dice, pasó que al meter el té en el agua, este se mojó y comenzó a soltar un colorante y se mezcló con el agua. Miren aquí el tipo de mezcla que podría haber sido, ¿cierto? Aquí hubo una mezcla, dice, de que al momento de colocar el té comenzó a soltar el colorante que se mezcló con el agua. Y él explica por qué cree que pasó esto. Lo primero que dice que corresponde, es una mezcla líquida que corresponde a una mezcla homogénea, ¿ya? Ya que no podemos distinguir los materiales que se mezclaron. Está muy correcto esta respuesta. ¿Por qué? Porque dijimos, ¿cierto?, que en la mezcla homogénea, ¿qué pasaba? Nosotros no podíamos distinguir los componentes por los cuales estaba
valga la redundancia, compuesto esta mezcla, ¿cierto? Entonces, por ende, corresponde a una mezcla homogénea. Está muy perfecta esta respuesta, así como muchos de ustedes también me enviaron sus trabajos. Posteriormente, en el experimento número 2, él puso el título el nombre del experimento, aceite y agua. Muy bien. Los materiales que utilizó, un vaso, agua fría y un poco de aceite. En el que hacemos, dice, tomé el vaso, le puse agua helada y luego agregué el aceite lentamente. Perfecto. En su predicción, piensa que el aceite no se mezclará con el agua. Y en la observación dice, cuando puse la primera gota de aceite se veía claramente la superficie, luego agregué más aceite, se fue al fondo pero volvió a la superficie y el aceite se unió, pero jamás se juntó con el agua. Lo revolví para ver si se mezclaba, pero no. Miren qué interesante su observación del compañero y la compañera, ¿cierto? Él trató de ver si se podía mezclar el agua con el aceite, pero no se pudo. ¿Y cuál es su explicación? De que no se unen ya que el aceite es una materia grasa y corresponde a una mezcla heterogénea, ya que podemos ver las distintas materias. Muy perfecta esta respuesta también, porque acuérdense que en la mezcla heterogénea, ¿qué pasaba? Nosotros podíamos distinguir a simple vista los componentes de esta mezcla, ¿ya? Entonces, muy correcto. Entonces dijimos que el experimento 1, el de la taza del té, corresponde a una mezcla homogénea y el experimento 2 del aceite y el agua a una mezcla heterogénea, ¿ya? Así que los vuelvo a felicitar por este experimento que realizaron en la casa, ¿cierto? Con elementos muy sencillos. Bueno, ahora vamos a realizar una actividad con una calificación sumativa, una actividad bastante sencilla, en donde ustedes deben realizar el siguiente mapa conceptual en el cuaderno de su asignatura de Ciencias Naturales, que tiene que ver con la clasificación de la materia y deben completar la información que falta, o sea, la información que está aquí en las rayitas, eso es lo que falta, la que está en las rayitas. Se evaluará también el plazo de entrega y el orden del mapa conceptual, con un total de 24 puntos, ¿ya? Entonces, ustedes van a completar acá los datos que faltan. Vamos a hacer un pequeño repasito a ver si ustedes recuerdan bien lo que vimos en esta clase. Entonces dijimos que la clasificación de la materia la podíamos dividir en sustancias, y ahí ustedes deben completar, y acá era otra cosita, que acá hay una pista, ojo, acá esto se divide en mezclas de un tipo y en mezclas de otro tipo. Estas mezclas ustedes las trabajaron en el experimento, ¿ya? Asimismo deben realizar ejemplos, pueden utilizar los mismos, en este caso de aquí, realizar los mismos ejemplos de los experimentos, si ustedes quieren otro, o de los ejemplos que vimos en la clase. Y acuérdense acá que en sustancias, las sustancias se dividían en dos ramas más, ¿cierto? Entonces ahí ustedes también deben distinguir eso. Yo les aconsejo que ustedes revisen nuevamente el video si es que no lo tienen claro, o el cuaderno con la lectura complementaria que les entregué, que ahí también va a aparecer esa respuesta. Y ponen ejemplos también, ejemplos como los que vimos en este video, pueden ser, o si buscan en su libro, en internet, como ustedes quieran, ¿ya? Así que tienen que hacer este mapa conceptual. Vamos a resumir en este mapa conceptual lo que vimos en esta clase, ya específicamente en este contenido que tiene que ver con la clasificación de la materia. Y ustedes van a entregar este mapa conceptual el 15 de mayo. Ya ustedes le van a sacar una fotito a su cuaderno y me la van a enviar. Voy a esperar hasta esta fecha, ¿ya? Ojo que ahora sí que tenemos que comenzar a cumplir los plazos entregados, ¿ya? Porque ya estamos avanzados, ya estamos tomando un poquito el ritmo de esta metodología, así que yo los espero hasta el 15 de mayo que me envíen la fotito. Dentro de los canales que ustedes ya saben, yo les aconsejo por favor tratar de enviarme todos los trabajos por correo, ya que ahí van a quedar sí o sí guardados, ya, porque el WhatsApp muchas veces hay problemas con los teléfonos, se pueden borrar, se pueden perder, así que yo les recomiendo, si ustedes tienen acceso al correo, que es la forma más segura de enviarme en este caso la fotografía, ¿ya? O a mi página de Facebook también, profesora Adriana Ayarzún, que es este que está acá, me lo envían por mensaje interno. Quedo atenta a sus dudas, sus consultas, me escriben cualquier cosa, ¿ya? Así que yo voy a estar ahí dispuesta para poder ayudarlos. Les envío un gran abrazo y nos vemos en la próxima clase. Que estén muy bien.